Ay, me pasé, creo. A ver. ¿Se comparte pantalla? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Bueno, empecé. Hoy voy a tratar de dar lo más que se pueda y en todo caso, si nos faltara algo, ya como son nuestras últimas clases, aprovechando de que la universidad, bueno, está cerrada, así que vamos a pasar las clases hoy día vía virtual. Nos habíamos quedado en glucólisis. Y bien es cierto, a ver, pongamos un poquito más acá atrás, que era a ver, ¿qué es lo mismo? Ay, un ratingo. Ahí está. Que vamos a entrar en más detalle dentro de un minuto. Pero la glucosa se divide, o la glucólisis que se conoce en su libro, ustedes lo van a ver en el libro, en el Antonio Blanco, como la vía de Ender-Meyerhof, generalmente con honor a su descubridor, se la abrevia y se la conoce como glucólisis. Esta glucólisis tiene dos fases. Una etapa en la que el cuerpo gasta energía para posteriormente en una segunda fase generar energía. Y aquí está, en una primera fase invierto ATP, consumo ATP. En una segunda fase gano ATP. Obviamente, gano ATP y además gano equivalentes reductores. Dorado y Este, equiva- se- este equivalente reductor, de alguna manera, es tiene la capacidad. A su micrófono de una de ellas, por favor, Camila, creo que su micrófono. Ya, gracias. Entonces, este ATP que se gana es de 4 moléculas de ATP, pero a su vez ganamos equivalentes reductores y no se olviden que los equivalentes reductores son sinónimos de ATP cuando caen en la cadena respiratoria. ¿Cuál es el producto final de la glucólisis? Dependiendo, un producto intermedio es el piruvato. El piruvato se conoce como encrucijada metabólica. Esa pregunta es clave. ¿Por qué el piruvato se conoce como encrucijada metabólica? Se conoce como encrucijada metabólica porque a partir de él, miren ustedes, se puede obtener lactato. A partir del piruvato, yo puedo entrar y obtener acetilcoenzima A, ¿ves? Del piruvato, obtener acetilcoenzima A por la descarboxilación oxidativa del piruvato. Descarboxilación, quitarle dióxido de carbono. O del piruvato yo puedo obtener alcohol, etanol, bajo un proceso intermedio de un acetaldehído. Eso se conoce como la fermentación alcohólica, que le comentaba al grupo justamente del jueves y les decía, esa es la manera a través de la cual yo obtengo la chicha. La chicha, esa que se consume, que tiene un grado alcohólico, es debido al tiempo que se le ha dado de fermentación alcohólica en medio anaeróbico. Así también, a través del piruvato, yo obtengo oxalacetato y obtengo malato. Entonces, son 5 los caminos que puede seguir el piruvato. Ahí tenemos 3. El piruvato que proviene de la glucólisis, obtengo etanol, acetilcoenzima A o lactato. Y aquí dice 2, ¿por qué? En este momento lo vamos a ver. Muy bien, la glucólisis. La glucólisis es una secuencia de 10 reacciones, obviamente, que tienen la capacidad de generar como producto parte de un sustrato que es la glucosa y su producto son dos piruvatos, ahí va dos, no dice uno, dos piruvatos, una generación neta de 2 moléculas de ATP porque gasté 2 y generé 4 menos 2, me quedan 2, 2 moléculas de ATP y un NAT. Pero vamos a ver en este momento dónde se localiza en todas las células del organismo. Vale decir, si me dicen, ¿será que se da la glucólisis en un glóbulo rojo? Sí. ¿Será que se da una glucólisis en un tejido hepático? Sí. ¿En qué zona? En el citoplasma. Viene la otra pregunta. ¿Por qué es importante la glucólisis? La glucólisis es una manera a través del cual nuestras células, nuestros tejidos obtienen energía, ya sea en un medio aeróbico, como es lo que caracteriza a todo ser vivo, o en un medio ligeramente anaeróbico.
Y la importancia radica en que es la fuente primaria energética de nuestros glóbulos rojos. Nuestros glóbulos rojos, al carecer de mitocondria, porque no tienen mitocondria, generan una glucólisis anaeróbica. Ahí está lo paradójico de la glucólisis, porque de repente uno puede pensar y decir, el glóbulo rojo transporta oxígeno. Como transporta oxígeno, la glucólisis que se genera en el glóbulo rojo es de tipo aeróbico, pero resulta que para que se dé una organela. ¿Qué organela? La mitocondria. Lamentablemente, la mitocondria no está presente en los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué le queda a este glóbulo rojo para obtener energía? Hacer una glucólisis de tipo anaeróbico y es su fuente energética primaria, al igual que lo es para el encéfalo. Se dice que aproximadamente 120 gramos por día yo necesito de la glucosa para poder obtener energía. Obviamente para el encéfalo. En el músculo esquelético, ni qué decir, actividades glucolíticas grandes que me permiten arrastrarme sobre la tierra. Existe otra de las grandes funciones. Se dice que el 2,3-difosfoglicerato es un efector alostérico. Efector alostérico dice que facilita el desprendimiento de la molécula de oxígeno hacia los tejidos. Y obviamente que participa en otras vías metabólicas como es la fructosa y la galactosa. Entonces veamos la primera fase de la vía de la glucólisis. Lo primero, la glucosa atraviesa las membranas de nuestras células a nivel de citoplasma, empieza a fosforilarse y lo que pueden ver acá marcado con verde que estoy en el puntero es que la glucosa, cuando se convierte en glucosa 6-fosfato, es una reacción netamente irreversible. Al ser irreversible se convierte en una barrera energética. Al ser una barrera energética se convierte en una vía reguladora. ¿Qué más aparece acá? El magnesio. Vamos a ver dónde más. En la glucosa 6-fosfato se isomeriza y se convierte en fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato sufre una nueva fosforilación donde hay nuevamente gasto de energía y se convierte en fructosa 1,6-bifosfato, una molécula altamente energética que es capaz de partirse. La fructosa tiene 6 carbonos, se parte por la mitad y me genera 2 triosas de 3 carbonos cada uno. ¿Cómo se llaman las triosas de la glucólisis? Se llaman dihidroxicetona y gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien, ¿qué camino continúan? Las dos continúan, la dihidroxicetona y el gliceraldehído 3-fosfato continúan, hacen el mismo camino. Al hacer el mismo camino, está diciendo de que nosotros vamos a tener que se va a convertir en 1,3-difosfoglicerato, una reacción reversible, no hay problema. El 1,3-difosfoglicerato en 3-fosfoglicerato y el 2-fosfoglicerato en fosfenol piruvato. Y aquí hay un errorcito. El fosfenol piruvato se convierte en piruvato mediante una reacción irreversible. Aquí va la tercera reacción irreversible. La segunda reacción, esta era la primera irreversible, la segunda irreversible es la fructosa 6-fosfato con fructosa 1,6-bifosfato y la tercera reacción irreversible es el fosfenol piruvato a piruvato. ¿Qué se me está generando aquí? Dos moléculas de ATP, dos moléculas de ATP, dos NAT y todos en presencia de magnesio. El piruvato, si cae en medio aeróbico, entra y se convierte en acetilcoenzima A en la mitocondria y entra al ciclo de Krebs. Si está en medio anaeróbico, este piruvato hace uso de equivalentes reductores y se convierte en lactato. Ahí está la diferencia de los dos productos diferentes que se genera la glucólisis. Veamos nuevamente para que no
estas reacciones no tienen más que el sentido de que ustedes analicen aquí las enzimas que participan, a más allá de que vean el compuesto químico. La glucosa se fosforila y se convierte en glucosa 6-fosfato, gracias a una presencia de una enzima exoquinasa o glucosinasa, dependiendo de qué tejido estamos hablando. Para eso invierto energía ATP y que tengo la presencia del magnesio. Si ustedes han escuchado, mucho hablan en las redes sociales, consumir magnesio, dice, preferentemente bajo la forma de una sal soluble que es el citrato de magnesio. Si usted se siente cansado, si usted se siente débil, si tiene calambre, si tiene problemas con el metabolismo, dice, de los hidratos de carbono, consuma magnesio. ¿Tienen razón? Claro que sí. ¿Por qué? Fíjense que aquí está el magnesio. Este magnesio actúa como cofactor, ayudador de la exoquinasa y la glucosinasa, así como cuando yo hablo de una enzima deshidrogenasa y que me hace falta el NAD y el FAT. Ahora, una exoquinasa, una glucosinasa va a poder potenciar su acción, va a poder cumplir su función catalítica siempre y cuando esté presente el magnesio en concentraciones adecuadas. Entonces, si yo no tengo magnesio, yo tengo una dieta pobre en la cual el magnesio me llega o no me llega casi nada, obvio que voy a tener un cansancio, porque esta vía de la glucólisis, que es una de las vías fundamentales a través de la cual obtengo energía, no está funcionando adecuadamente. Obvio que mis células van a sentir la necesidad de esas moléculas de ATP y que regula el metabolismo de hidrato de carbono, claro, porque esta es la vía de la glucólisis y la vía de la glucólisis es una vía de metabolismo de hidrato de carbono. Vamos con la segunda. Entonces, esta es una regulación, una vía irreversible. Primera barrera energética. Yo les estoy mencionando las más importantes. La segunda no es tan importante, ahí está, es reversible. La segunda, en realidad la tercera reacción que corresponde a la segunda barrera energética es esta. La D-fructosa 6-fosfato se convierte en D-fructosa 1,6-bifosfato gracias a una enzima fosfofructosinasa. Segunda barrera energética. Entonces, la primera barrera energética, glucosa, glucosa 6-fosfato, gracias a la enzima exoquinasa o glucosinasa. La fructosa 6-fosfato que se convierte en fructosa 1,6-bifosfato, gracias a la enzima fosfofructosinasa. A su vez, una vez que nosotros hemos logrado convertirla, convertirla a esta estructura altamente energética, esta se parte en dos triosas, en una aldosa y en una cetosa. El gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona 3-fosfato. Entonces, estas dos, cada una de ellas sigue el mismo camino. A partir de acá todo se duplica, todo se duplica. Es decir, aquí el gliceraldehído 3-fosfato sigue esta vía. La dihidroxicetona 3-fosfato sigue esta vía. Es decir, acá hay un piruvato, pero como se duplica, yo todo lo multiplico por 2. Esta reacción es reversible, no tiene importancia. Gliceraldehído 3-fosfato, 1,3-bifosfato, este a su vez se convierte en 3-fosfoglicerato. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que yo genero moléculas de ATP, miren acá, moléculas de ATP, este proceso se llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué es la fosforilación a nivel de sustrato? Es la obtención de moléculas de ATP independientes de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Entonces, si me preguntaran en un examen, ¿qué es la fosforilación a nivel de sustrato? No es más que la generación de moléculas de ATP independiente de la fosforilación oxidativa o cadena respiratoria. Un ejemplo, vamos a ir viendo varios. Un ejemplo, 1,3-bifosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato. Miren ustedes. Y aquí otro detalle que me estaba olvidando. ¿Qué es lo que hay aquí? NAD hidrogenado. ¿Qué son los NAD hidrogenados? Equivalentes reductores. Los equivalentes reductores que alimentan la cadena respiratoria o pueden alimentar el proceso, miren ustedes, en el cual el piruvato se convierte en lactato. Otro,
El 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfogliceratos, reacción que no tiene importancia, pero cuando llego yo al fosfoenol piruvato, que se convierte en piruvato, esta sí es una reacción, la tercera reacción regulatoria, la tercera. ¿Cuál es la enzima que participa? La piruvatocinasa. Y en esta reacción también hay una fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, vamos más allá, ya la vamos a ver. Aquí están todas las enzimas y el tipo de reacción. ¿Dónde le aparece con negrilla? Lo que nos interesa. Primer paso regulatorio de la vía. Glucosa 6-fosfato, glucosa que pasa a glucosa 6-fosfato, gracias a la enzima exoquinasa o glucosinasa. La otra, el paso o la formación de la fosfofructo 1,6-difosfato fructosa, espérame un ratito, aquí está, aquí, 1,6, fructosa 1,6-bifosfato, el segundo paso limitante, que ya estaba como trabalengua, que es gracias a la enzima fosfofructosinasa, segunda barrera energética. Y la tercera barrera energética regulatoria es cuando el fosfoenol piruvato se convierte en piruvato gracias a la enzima piruvatocinasa. Listo, ahí están las tres cosas importantes que hay que recordar. La regulación ahora de la glucólisis. Ya vimos cómo se convertía la glucosa en piruvato y sus tres vías regulatorias. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se regula la vía? No se olviden que las vías metabólicas se regulaban, concentración de sustrato, concentración de producto, enzimas alostéricas y cuestiones hormonales. Entonces veamos qué me permite regular esta vía. Primero, las tres enzimas alostéricas reguladoras de la vía, las que sí me tengo que recordar. Las demás no importa. Pero, ¿cuáles son las vías que contribuyen a regular la vía metabólica? La exoquinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatocinasa. Listo. Las tres vías que son irreversibles. Muy bien. La exoquinasa. La exoquinasa se va a inhibir, se va a parar, va a dejar de funcionar cuando hay un exceso de glucosa 6-fosfato. Hay demasiada glucosa 6-fosfato, la enzima se para. Es como que dice, basta, ya no, mi cuerpo no va a necesitar más energía, hasta aquí llegamos. Sin embargo, la piruvatocinasa y la fosfofructosinasa tienen como regulador un mensajero, el AMP, el adenosín monofosfato. Este suele aparecer en mayor cantidad cuando hay una producción baja de energía. Entonces, ahí nosotros vamos a ver la regulación de estas dos enzimas. Y ni qué decir. Si la vía de la glucólisis es una vía exergónica, liberadora de energía, entonces, ¿quién es uno de los entes reguladores? El ATP. Si mi cuerpo tiene la energía necesaria, suficiente ATP, la vía de la glucólisis se para. Si mi cuerpo no tiene ATP y está necesitando de energía, mis células necesitan de energía porque la concentración de ATP es el limitante, la glucólisis se activa a las vías, a las enzimas. Entonces, el ATP, dice, es un indicador que están satisfechas las necesidades metabólicas de la célula o inhibe a las enzimas. Entonces veamos un cuadrito de lo que acabo de mencionar. Exoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvatocinasa. Los inhibidores, glucosa 6-fosfato, ATP, ATP en ambos casos, citrato en la fosfofructocinasa y en la piruvatocinasa, acetilcoenzima A. Activadores, fructosa 2,6-bifosfo, bifosfato o el AMP, que habíamos dicho, el AMP, que es un marcador de baja cantidad de energía. Otro control, la fosfofructosinasa, principal enzima del control del flujo de la glucólisis a nivel del músculo. Además, obviamente, nuevamente el ATP me va a activar, dice, me va a inhibir a la fosfofructosinasa si está en altas concentraciones y si está en bajas concentraciones, más bien va a provocar una glucólisis activa. Muy bien, vamos con las hormonas. Ya hemos visto las tres enzimas reguladoras
y quiénes son los que me favorecen a que estas enzimas se potencien o se inhiban en el cuadrito que acabamos de mencionar. Vamos ahora a los mecanismos reguladores hormonales. ¿Qué hace la insulina? Eso ustedes lo conocen, lo han estudiado en la parte fisiológica. La enzima que es segregado por las células betas del páncreas tiene una actividad activadora de la glucólisis. Cada vez que la insulina eleva su pico, permite que la glucosa pase dentro de la célula, abre la puerta, le abre la puerta, si quieren verlo así, de la glucosa a la célula y se produzca la glucólisis. Entonces, la insulina es un potenciador de la vía glucolítica. Dice, por eso promueve la entrada de la glucosa en las células musculares y en las células adiposas. El glucagón es segregado por las células alfa del páncreas como respuesta a un bajo nivel de azúcar sanguíneo durante un ayuno, que puede ser prolongado o no. ¿Sobre quién sabe actuar esta hormona? ¿Quién es su órgano diana? Su órgano diana viene a ser el hígado. ¿Qué es lo que hace el glucagón? El glucagón estimula la degradación del glucógeno e impide su síntesis. Vale decir, mi cuerpo necesita energía, tengo que degradar al glucógeno, entonces se activa el glucagón. Además, este glucagón favorece la gluconeogénesis o síntesis de glucosa a nivel y en este caso me para la vía de la glucólisis. Dicho de otra manera, sencillo y rápido. La insulina potencia y el glucagón deprime. Vamos con lo que corresponde al acetilcoenzima A. Muy bien. ¿Cuál es la puerta de entrada al ciclo de Krebs? La puerta de entrada al ciclo de Krebs es la acetilcoenzima A. Yo obtengo piruvato de la glucólisis y el piruvato se convierte en acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A es la puerta de entrada al ciclo de Krebs. Muy bien, ahora viene la pregunta. ¿Por qué la acetilcoenzima A se considera una encrucijada metabólica o por qué la acetilcoenzima A bioquímicamente es importante? Primero, ¿cuáles son las fuentes generadoras de acetilcoenzima A? Carbohidratos, grasas, proteínas, mediante un proceso oxidativo. La oxidación de carbohidratos me genera acetilcoenzima A. La oxidación de grasas me genera acetilcoenzima A. La oxidación de proteínas me genera acetilcoenzima A. ¿Se acuerdan que lo hicimos en pizarra? Esta acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de Krebs. Primero, puede sintetizar colesterol, puede sintetizar ácidos grasos o puede sintetizar cuerpos cetónicos. Por eso es que se considera una encrucijada metabólica. ¿Cuándo se dice que es una encrucijada metabólica? A ver, haga de cuenta que usted está allá en el 7 calles y se para en la mitad. Es verdad, no son las 7 calles que hay, pero hay como 4 alrededor si usted se da cuenta. Si usted se para en el centro y mira derecha, izquierda, a un costado, al otro, ¿qué es lo que va a encontrar? Diferentes caminos a través de los cuales se puede dirigir norte, sur, este y oeste. Entonces, eso, el hecho de que usted esté parado en el centro, se definiría como una encrucijada metabólica, porque le va a permitir, en este caso, obtener diferentes productos. ¿El piruvato es una encrucijada metabólica? Sí, lo acabamos de ver. ¿La acetilcoenzima A es una encrucijada metabólica? Sí, aquí lo estamos mencionando. Muy bien, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. ¿Cómo se llama ese proceso? Este proceso se llama descarboxilación oxidativa irreversible del piruvato. Descarboxilación, ¿qué quiere decir? Que le voy a quitar un dióxido de carbono al piruvato y lo voy a convertir en acetilcoenzima A. Esta reacción es sumamente importante porque me permite que los hidratos de carbono entren al ciclo de Krebs. Si no existiera la descarboxilación oxidativa del piruvato, los hidratos de carbono no pueden ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, y al ser irreversible, me dice, los hidratos de carbono se pueden convertir en grasa porque la acetilcoenzima A
se convierte en grasa, me sintetiza colesterol, me sintetiza ácidos grasos, pero la inversa no es válida. Yo no puedo a partir de las grasas obtener hidrato de carbono. La inversa no es válida porque esta es una reacción irreversible. Pareciera que esta reacción es bastante sencilla. Sin embargo, ocurre lo siguiente. Existe una serie de procesos multienzimáticos. Si nosotros lo miramos, existen tres enzimas que catalizan este paso que parece tan sencillo. Primera enzima, piruvato descarboxilasa, que necesita como coenzima el pirofosfato de tiamina. La segunda enzima, dihidroxilipoiltranscetilasa, que necesita dos coenzimas, el famoso ácido lipoico, si lo han escuchado, que lo toman los que hacen deporte, que lo toman personas que tienen problemas neurológicos, etcétera. Ahí está uno de los justificativos. La coenzima A, otra enzima, dihidroxilipoil deshidrogenasa, que utiliza dos coenzimas que ya ustedes las conocen, flavin adenindinucleótido y nicotidamida adenindinucleótido. Entonces, si me falta una de estas, lamentablemente estas enzimas se paran porque trabajan en equipo. Y esta proyección que les estoy mostrando es simplemente para que ustedes vean que las tres enzimas con los cinco coenzimas trabajan como los engranajes de un reloj. Así tan parecido, si usted destapara un reloj, viera los engranajes. Si se para uno de ellos, se para todo el sistema. En este caso, la deficiencia de estas coenzimas me lleva a una vía o me lleva a una reacción defectuosa o en muchos defectos que se logra parar. Existen una patología que está relacionada con la deficiencia enzimática de este tipo de estructura, de este tipo de reacción. ¿Qué es lo que sucede? Esos niños presentan ataxia, presentan problemas musculares, en algunos casos es de muy mal pronóstico. Entonces, la importancia de que los cinco cofactores y las tres enzimas funcionen adecuadamente. Muy bien. Entramos ahora. Ya pasamos la glucólisis, que pasa de glucosa a piruvato, de piruvato a acetilcoenzima A y de acetilcoenzima A ciclo de Krebs. Estamos siguiendo esa secuencia. Ciclo de Krebs. A ver, el tan famoso ciclo de Krebs que ustedes hasta lo han estudiado en colegio. Hay hasta un rap del ciclo de Krebs, ¿no ves? Bueno, aquí el hecho no es de que usted se va a aprender de memoria las reacciones, no. La importancia es que usted entienda cuál es el principio bioquímico del ciclo de Krebs. ¿Por qué se habla tanto del ciclo de Krebs? Porque cuando usted estaba estudiando en colegio se lo mencionaron. Partamos de lo siguiente. Puerta de entrada del ciclo de Krebs, hoy en día, porque antes decían que era el oxalacetato, hoy en día con las nuevas tecnologías se dice, la puerta de entrada al ciclo de Krebs es la acetilcoenzima A. Esperemos un ratito. Ah, ya, perdón. Es acetilcoenzima A. ¿Qué se obtienen como producto? Dos moléculas de dióxido de carbono, ahí está, generando energía bien directamente como ATP. No, en realidad no se genera ATP en el ciclo de Krebs, se genera GTP y equivalentes reductores. ¿Se acuerdan lo que eran los equivalentes reductores? Esos cheques que nosotros decíamos y que caían a la cadena respiratoria y se acoplaban a la fosforilación oxidativa. Bueno, eso es lo que genera el ciclo de Krebs. ¿Cuáles son los equivalentes reductores? NAD o FAD hidrogenado. El ciclo es netamente aeróbico. Dicho de otra manera, si usted no oxigena adecuadamente, ¿qué le pasa al ciclo? Se va parando. Este ciclo funciona defectuoso en ausencia o escasez de oxígeno. Puede por eso provocar una inhibición total o una inhibición parcial. ¿Dónde se ubica el ciclo de Krebs?
¿Se acuerdan que siempre teníamos esa secuencia, ¿no? De cómo estudiar las vías o los ciclos. En todas las células, ya si se para, ya saben que volvemos a ingresar. En todas las células de los mamíferos que contienen mitocondria. Es decir, que se excluye los hematíes. Si yo tengo una célula que carece de mitocondria, ¿va a haber ciclo de Krebs? No hay. Porque yo necesito, ¿en qué lugar se va a producir? Se va a producir en la matriz mitocondrial. Todas las enzimas del ciclo de Krebs están en la matriz mitocondrial, a excepción de la succinato deshidrogenasa, que se encuentra en la cara interna de la membrana mitocondrial, obviamente, de la cara interna de la mitocondria. ¿Cuáles son las funciones del ciclo de Krebs? Principal vía oxidativa. ¿De qué? Hidrato de carbono, proteínas y lípidos. Primera función. 2, generadora de equivalentes reductores o su equivalente GTP. Generalmente se generan de cuánto? De 10 a 12 moléculas de ATP. Por eso es una de las principales vías para generar energía en los mamíferos. El ciclo proporciona sustrato para la cadena transportadora de electrones. Además, me permite a través de sus intermediarios sintetizar compuestos, porque a partir de la succinilcoenzima A y la glicina yo sintetizo la porfirina, protoporfirinas y sus equivalentes de compuestos derivados de esto. Por eso se dice que el ciclo de Krebs es anfibólico. ¿Qué quiere decir anfibólico? Que confluyen en sí vías oxidativas como catabolismo de hidrato de carbono, proteínas y lípidos, o me permite a partir del ciclo sintetizar compuestos, como quienes, cómo sintetizar compuestos como la porfirina, protoporfirina, sintetizar aminoácidos glucogénicos, etc. Entonces, es una vía anfibólica y ahí está la respuesta. ¿Cómo se regula el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs principalmente se regula por 3 enzimas y lamentablemente me tengo que acordar los nombres de las enzimas: citrato sintetasa, isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Además, otro control es el control respiratorio. Ni qué decir, porque está estrechamente regulado con la cadena respiratoria o transporte electrónico, que tiene un proceso directo con NAD y con FAT. Muy bien. Cada cadena transportadora de electrones oxida, dicen los NAD y los FAT, permitiendo que finalmente obtengamos NAD y FAT que son reutilizados nuevamente. ¿Qué otro control tiene el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs está controlado por la cantidad de ADP o fuentes de equivalentes reductores, dice NAD o FAT. Si no hay ADP, no se olviden que el ADP se acoplaba o generaba con el fósforo el ATP en el proceso de fosforilación oxidativa. La coenzima A. Esto solamente tiene el objetivo de mostrarles a ustedes que, ¿se acuerdan cuando decíamos los aminoácidos no proteicos son importantes? Por ejemplo, la beta-alanina. La beta-alanina es importante porque forma la coenzima A. La coenzima A es una puerta de entrada al ciclo de Krebs a través de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Aquí está la beta-alanina, compuesto que tiene mucho que ver con la coenzima A. Todo esto es la coenzima A. Este objetivo solamente de esta proyección es esa. Ahí tienen el ciclo de Krebs. Lamentablemente, por lo menos me tengo que acordar las reacciones de regulación, me tengo que acordar las principales reacciones que se producen en el ciclo de Krebs. Partamos entonces. Acetilcoenzima A con el oxalacetato, que me genera citrato por una reacción de condensación. ¿Cuál es la puerta de entrada al ciclo de Krebs? Acetilcoenzima A. El citrato se isomeriza o se convierte en isocitrato. Este isocitrato sufre un proceso de deshidrogenación gracias a esta enzima que es reguladora
aquí va, perdón, aquí va una enzima reguladora, acá va la segunda enzima reguladora. ¿Y qué es lo que está saliendo en la deshidrogenación? Está saliendo NAD hidrogenado. ¿Qué son los NAD hidrogenados? Los equivalentes reductores alimentadores de la cadena respiratoria. Estos salsucinatos se convierten en alfa-cetoglutarato mediante una oxidación simple donde yo arranco dióxido de carbono. El alfa-cetoglutarato se convierte en succinilcoenzima A mediante una descarboxilación oxidativa. Ya aquí participo otra vez los NAD y me aparece un segundo equivalente reductor. Y viene aquí una fosforilación a nivel de sustrato. Tercer ejemplo de fosforilación a nivel de sustrato. Dos hemos visto en la glucólisis y un tercero en el ciclo de Krebs. Cuando el succinilcoenzima A se convierte en succinato. Ven que el GDP se convierte en GTP. Ahora, yo quiero que miren en todo esto y me digan si aparece una molécula de ATP. No aparece molécula de ATP, pero aparece los NAD. Y los NAD son sinónimos, es el cheque. Si nosotros decíamos que el ATP era el dinero con tanta insonante, los NAD son los cheques. Entonces, estos NAD son los que van a caer en la cadena respiratoria y van a generar 3 moléculas de ATP. Por último, el succinato se convierte en fumarato, deshidratación, el fumarato en malato, una hidratación, y el malato en oxaloacetato, una deshidratación. Entonces, ¿cuántas reacciones tenemos? Tenemos 8 reacciones en el ciclo de Krebs: condensación, isomerización, deshidratación, descarboxilación simple, descarboxilación oxidativa, fosforilación a nivel de sustrato, deshidratación, hidratación y deshidratación nuevamente. Y cerramos el ciclo. ¿Qué obtenemos como producto? Dióxido de carbono, equivalentes reductores GTP y FAT hidrogenado. Muy bien. Esto no es más que el resumen de lo que está ahí, la reacción final. Entonces, ¿cuáles son los productos del ciclo de Krebs? 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 NAD hidrogenado, un FAD hidrogenado y un GTP, desde el punto de vista importante. Ahora, lo mismo en otra forma, dicho en forma, si ustedes quieren verlo verbal, y aquí está lo que nosotros hemos venido, un resumen de lo que hemos venido estudiando. Cadena respiratoria acoplado a fosforilación oxidativa. ¿Qué es lo que alimenta la cadena respiratoria? Los equivalentes reductores. Estos equivalentes reductores, ¿de dónde caen? Caen de la glucólisis, caen del ciclo de Krebs y tenemos, y ya hemos, hasta ahorita hemos estudiado todo este gráfico. La glucólisis, desde cuántas moléculas de ATP me genera cuando se quema un mol de glucosa. Y aquí tenemos glucólisis, 8 moléculas de ATP. La descarboxilación oxidativa del piruvato, 6 moléculas de ATP. En el ciclo de Krebs tenemos 24 moléculas de ATP. ¿Por qué 24? ¿Por qué 6? ¿Por qué 8? Porque no se olviden que la glucosa se parte en dos. Y eran 4 moléculas de ATP que se generaban, pero si lo multiplicamos por 2, 8. En la descarboxilación oxidativa se genera un NAD. Ese NAD me genera 3 moléculas de ATP, pero como son duplicados por 2, 6. En el ciclo de Krebs, cada acetilcoenzima A me genera de 10 a 12 moléculas de ATP, multiplicado por 2, 24. Finalmente, un mol de glucosa, ¿cuántas moléculas de ATP me genera? 38 moléculas de ATP. Matemática básica que si ustedes se sientan lo van a ver. Y aquí está el resumen. Cada NAD, ¿cuántas moléculas de ATP me genera? 3, 3. Aquí es fosforilación a nivel de sustrato, un GTP o un mol de ATP. Cada FAT me genera 2 moléculas de ATP. Entonces me dice que finalmente en el ciclo de Krebs, ¿cuántas moléculas de ATP se generan? 12 moléculas de ATP por ciclo. Si viene de la glucosa, 2-acetilcoenzima A se quema 12 por 2, 24. La regulación del ciclo. La regulación del ciclo está finamente regulada por 2 compuestos, los NAD hidrogenados y los ATP. Si nosotros miramos, primero, acá, la primera enzima, la citrato, sinasa, esa va a estar regulada
o va a estar obviamente regulada o va a ser inhibida por NAD fosforilado, ATP, acil, ácidos grasos y succinilcoenzima A. La segunda enzima de regulación va a estar inhibida nuevamente por ATP y NAT principalmente. Y la tercera por lo mismo, por ATP, NAT, pero por succinilcoenzima A. Ahora, los que potencian o los activadores, si nos fijamos el calcio, el famoso calcio había sido un potenciador. Ahí. Listo, volvimos. Bueno, les decía que un poderoso potenciador de la vía del ciclo de Krebs viene a ser el calcio. Y en la descarboxilación oxidativa del piruvato tenemos el piruvato, la insulina como potenciadores. Es una de las grandes, ahí está. Enzimas citrato sintetasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato, sus inhibidores y sus potenciadores. Todas esas son las tres. Dicho de otra forma, si usted me dice, me tengo que aprender todas las enzimas del ciclo de Krebs, no. ¿Cuáles son las tres que interesan? Estas tres. ¿Cómo se potencia y cómo se inhiben? En un cuadrito ahí. No es más ciencia. Ciclo de Cori. El ciclo de Cori. A ver, el ciclo de Cori es importante por lo siguiente. Primero, que obviamente que sus investigadores lleva el nombre en honor a sus investigadores en 1947 que sacaron premio Nobel en medicina. ¿En qué consiste el ciclo de Cori? Primero, nosotros sabemos que la glucólisis en medio de músculo se lleva a generar, si se produce en un medio anaeróbico, me produce lactato. O es lo que sucede cuando usted va al gimnasio. Y usted dice, sí, pero es que yo no estoy, si yo estoy respirando, ¿por qué se produce el ácido láctico? ¿Por qué se produce el lactato? Resulta lo siguiente, que usted está haciendo actividad física, por ejemplo, está haciendo abdominales. Generalmente los abdominales los hacemos mal, pues. En vez de respirar adecuadamente, a veces inspiramos, no respiramos, retenemos el aire con una gran intensidad y tratamos de levantar el torso. Un buen abdominal, porque si usted va a mover el cuello, no es efecto. Pero usted un buen abdominal levanta el torso y para eso inspira, retiene aire, levanta y muchas veces se olvida respirar adecuadamente. Entonces, ¿eso qué genera? Un gasto a nivel muscular donde se produce ácido láctico. Ese ácido láctico se acumula y a usted le empieza a doler el músculo. Es lo que vulgarmente se conoce como macurca. Pero ese ácido láctico se queda ahí a nivel muscular, se almacena a nivel muscular, no. Lo que hace justamente el ciclo de Cori es al lactato producido a nivel muscular, ven, mi músculo necesitaba energía, y provocó una glucólisis anaeróbica, el piruvato se convirtió en lactato. Este músculo no se va a quedar macurcado de por vida, no se va a quedar con el ácido láctico de por vida. Este lactato a través de la sangre se dirige al hígado. En el hígado, el lactato, gracias a la lactato deshidrogenasa, se convierte en piruvato y el piruvato, por una vía de la gluconeogénesis, se convierte en glucosa y glucosa vuelve al torrente sanguíneo, vuelve al músculo para formar glucógeno y nuevamente para obtener energía. Entonces, el ciclo de Cori desvía la carga metabólica del músculo al hígado y no es a la inversa, no es del hígado al músculo, sino del músculo al hígado.
Este lactato, entonces, que se produce en un ejercicio intenso, actividad intensa, en un medio anaeróbico, va a ser capaz de generar glucosa a nivel hepático por una vía de la gluconeogénesis. Así evitamos que este ácido láctico se almacene y me pueda provocar una acidosis láctica, que es una descompensación del equilibrio ácido-base. Entonces aquí lo tienen lo mismo. ¿Cuáles son los órganos involucrados en el ciclo de Cori? Hígado, sangre y músculo. Órganos y tejidos, dice, ¿no? Hígado, sangre y músculo. Entonces tenemos glucosa 6-fosfato en el músculo, que se convierte en piruvato, piruvato en lactato, este lactato pasa a la sangre, se dirige al hígado, en el lactato en el hígado se convierte en piruvato y este piruvato se convierte en glucosa gracias a una vía gluconogénica y esto nuevamente pasa para dirigirse al músculo. Listo, ahí terminé esa parte, esperen un ratito. Ah, no comparto. Compartir pantalla. Sí, doctora. Ah, ya, gracias. Bueno, la última parte, aguántenme un poquito más, por lo menos. Síntesis y degradación del glucógeno. El glucógeno se sintetiza vía de la glucogenogénesis y vía de la glucogenólisis. Degradación y síntesis del glucógeno. El glucógeno es una vía alternativa a través de la cual mi cuerpo obtiene energía en proceso de ayuno, si es hepático, y obtiene energía mi músculo en necesidades de, obviamente, gasto energético. Entonces, es la energía, dice, disponible que hay ante determinados momentos. La mayor avidez de la enzima exoquinasa por el sustrato o la enzima que fosforila a nivel de el hígado es, dice, de mayor avidez que la que puede presentarse debido a la glucoquinasa y esta es estimulada por la insulina. La de menor avidez es la glucoquinasa que es la que me produce la síntesis de glucógeno a nivel muscular. Es decir, el hígado forma, dice, glucógeno tardíamente ante estados de mayor hiperglicemia. Obviamente, a diferencia del glucógeno, perdón, a diferencia antes del glucógeno muscular, ambos son estimulados por la insulina. Si nosotros comparamos músculo y hígado, ¿quién tiene mayor cantidad de glucógeno? El músculo. Tenemos 250 gramos comparado con 75 gramos de glucógeno a nivel hepático. Sin embargo, ¿quién contribuye con la glicemia? ¿Quién me lleva a proveer de energía en momentos de ayuno? Es el glucógeno del hígado y no así el glucógeno muscular. Esto se debe a que en el glucógeno muscular hay la deficiencia de una enzima que se llama glucógeno 6-fosfatasa. Pero veamos cómo se sintetiza el glucógeno. Partamos de lo siguiente, esto es glucogenogénesis o síntesis de glucógeno. ¿Sería una vía exergónica o endergónica? Si es síntesis, es endergónica, necesita energía y efectivamente, ¿qué necesito para sintetizar, perdón, qué necesito para sintetizar glucógeno? Glucosa. Primer paso, la exoquinasa. La exoquinasa en presencia de magnesio se fosforila y obtengo glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se isomeriza y se convierte en glucosa 1-fosfato. Si usted me dice, ¿por qué hace el cuerpo esto? De 6 a 1. ¿Por qué no se queda en 6? Porque aquí intervienen factores energéticos. La glucosa 1-fosfato es más fácil de activar que la glucosa 6-fosfato. Entonces la glucosa 1-fosfato se fosforila y se convierte en uridín difosfato glucosa, gracias a la enzima pirofosforilasa y el uridín trifosfato. En ese momento, solamente así la glucosa va a poder entrar a una estructura preformada de glucógeno. Si la glucosa no se activa, no entra.
¿Quién lo activa? El uridín trifosfato gracias a la presencia de una pirofosforilasa. Esta reacción, la glucosa 6-fosfatasa y la formación del uridín difosfato glucosa son reacciones limitantes, miren, irreversible, irreversible. De ahí la glucógeno sintetasa lleva, por eso los dibujitos acá, lleva la estructura preformada, la lleva y la anexa en uniones alfa 1,4 ya establecidas de glucógeno. Pero nosotros, si ustedes se recuerdan, el glucógeno tenía alfa 1,4 y alfa 1,6. Entonces, ¿quién va a unir a la glucosa en uniones alfa 1,6? Va a ser una enzima glucotransferasa que va a llevar porciones, arranca un pedazo y la une en las uniones alfa 1,6. Entonces, tenemos tres reacciones catalizadas irreversibles. La que aparece la glucosa 6-fosfato, la que aparece el uridín difosfato y donde activo o llevo anexo la glucosa activada bajo la glucógeno sintetasa. ¿Qué es lo que me favorece la glucogenólisis? La glucogenólisis en el músculo, perdón, ya. La glucogenólisis en el músculo, el proceso de degradación del músculo, se va a ver afectada porque ahí no hay la enzima, como hemos dicho, glucosa 6-fosfato, lo cual me va a llevar a que solo el glucógeno muscular me sirve para energía para el músculo, no así me sirve la energía para el torrente sanguíneo, porque obviamente carece de esa enzima. La degradación del glucógeno es estimulada generalmente por el estrés y el estrés me desprende grandes cantidades de adrenalina y es inhibida por la insulina. Si ustedes piensan, ¿cuándo suele aparecerse grandes cantidades de esta hormona, de la adrenalina, en situaciones de miedo, por ejemplo, en situaciones, como dicen, de un estrés muy intenso? Dicho de otra manera, usted está caminando por la calle y ve un perro de esos bravísimo y la primera intención que tiene es correr. Usted jamás en su vida se hizo una maratón grandísima, pero resulta que en menos de 5 minutos corrió 5 cuadras. Y usted dice, ¿cómo la hice? Este estrés, esa situación de estrés, de miedo, lo llevó a que se potencie la adrenalina y la adrenalina hizo que el glucógeno muscular se rompa y usted tiene una energía grandísima en sus músculos. O lo que sucede cuando una persona está boxeando, cuando una persona se está sometiendo a golpes con alguien, se aumenta esos niveles de adrenalina y dicen, ¿cómo fue capaz de, de recibir tantos golpes y no caer? ¿Cómo fue capaz de recibir tantos golpes y no largarse a llorar? Porque de alguna manera potencia la adrenalina, hace que entre uno de sus grandes cascadas, si quieren verlo así, es potenciar la vía de la destrucción del glucógeno y obtener energía. Entonces, la glucogenólisis en el hígado, sin embargo, se ve favorecida por la glucosa 6-fosfato. El músculo no lo tenía, pero el hígado sí lo tiene. Entonces, esto lo que hace es cortar a la glucosa 6-fosfato, arranca el grupo fosfato y libera la glucosa al torrente sanguíneo. Cuando nosotros estamos sin comer nada en la noche, mi glucógeno hepático empieza a fraccionarse. Ahí la glucosa 6-fosfato arranca el grupo fosfórico y me libera a la glucosa al torrente sanguíneo. En este caso es estimulada por el glucagón, dice, en estados muy elevados de ayuno y también por la adrenalina en casos de estrés y es inhibida por la insulina. Veamos entonces la vía de la glucogenólisis. Mi glucógeno. Aquí participa una enzima que se llama fosforilasa. La fosforilasa, esta enzima es una enzima grande,
gorda, voluminosa, es dimérica. Y ustedes no se olviden que el sitio activo es un lugar chico y pequeñito. Pues muy bien, esta fosforilasa tiene que atacar los enlaces alfa 1,4 y el enlace alfa 1,4 han visto que es algo muy finito, delgadito. Entonces, ella, mientras esté la distancia de la ramificación, aquí se las muestro, la ramificación y el eje central esté lejos, ella va a poder venir actuando, ir arrancando los grupos fosfóricos. El problema surge cuando está cerca, cuando eso está así, la ramificación y la cadena principal. No puede calzar la fosforilasa. Entonces viene una enzima que se llama desramificante. O ¿cómo se llama? Esta enzima desramificante que rompe ese enlace alfa 1,6 y la libera permitiendo ahora que la fosforilasa siga haciendo su trabajo rompiendo cada uno de esos enlaces. Finalmente, ¿qué tengo yo? Que primero se me libera glucosa 1-fosfato. Se me libera la glucosa 1-fosfato, esta se convierte en glucosa 6-fosfato, esta glucosa 6-fosfato, gracias a la enzima glucosa 6-fosfatasa en el hígado, libera como glucosa. Y ahí tenemos la glucosa libre. Muy sencillo entonces. La fosforilasa libera la glucosa del glucógeno como glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato se convierte en 6-fosfato y la 6-fosfato, gracias a la enzima glucosa 6-fosfatasa, pasa al torrente sanguíneo si es en el hígado o se queda como glucosa 6-fosfato a nivel del músculo. Entonces veamos la regulación de ambas vías. El glucógeno se sintetiza la glucógeno sintetasa es la que participa, es la enzima reguladora en la síntesis. Y la glucógeno fosforilasa es la enzima reguladora en el proceso de degradación. Las hormonas, ¿cuáles son las hormonas que regulan? En este caso me habla de la adrenalina y el glucagón que favorece la degradación del glucógeno. Para, dice, activar de alguna manera, pueden activar también el glucógeno fosforilasa. Y la insulina estimula la síntesis de glucógeno, pero deprime la degradación. Entonces, en época de abundancia, ¿quién participa? La insulina. En época de escasez, ¿quién participa? El glucagón. Y cuando estoy en un estrés excesivo, ¿quién participa? La adrenalina. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que participan en el proceso de regulación del glucógeno? La insulina, el glucagón y la adrenalina. Y aquí hay un cuadrito para que se entretengan y miren la actividad que puede tener cada una de ellas. Y me habla de una maja, acá el cortisol que me estaba olvidando, que es el famoso cortisol que se produce en estrés crónico. Hoy en día se habla que esta hormona, este cortisol, es causante justamente de muchas patologías, principalmente por la ganancia de triglicérido o grasa visceral, que obviamente es la que con el tiempo se traduce en enfermedades crónicas. Alteraciones del metabolismo del glucógeno. Son 6, 4, 5, 6 las alteraciones, a ver, 5, 8, 6, 7 las alteraciones del metabolismo del glucógeno. Esto mismo es lo que está más adelante. Aquí lo que yo les pido es que se sienten, porque de nada sirve que yo les hable y ustedes no lo van a entender porque ni saben de dónde está la enzima. Que se sienten con la vía metabólica y la miren. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfatasa, ¿dónde se encontraba? En la degradación del glucógeno. Acá, acá está, la glucosa 6-fosfatasa, en la glucogenólisis. ¿Qué pasa? En las alteraciones del metabolismo del glucógeno son de origen hereditario. Quiere decir que genéticamente no tengo el molde para sintetizar ciertas enzimas. Entonces, la primera enfermedad, la primera alteración del metabolismo del glucógeno, la enfermedad de von Crier, ¿qué me dice? Que este paciente no sintetiza la glucógeno 6-fosfatasa. Si no sintetiza la glucógeno 6-fosfatasa, importante para que en época de ayuno mi cuerpo tenga energía. Entonces, ¿qué síntomas va a presentar este paciente? Acumulación de glucógeno en hígado. Claro, porque este no se rompe, no sale al torrente sanguíneo. Hígado y riñón.
Hipoglicemia, obvio, voy a tener que vivir comiendo porque mi hígado no va a poder contribuir a la glicemia. ¿Puedo tener acidosis láctica? Claro que sí, producto justamente de esa acumulación de glucosa y que esta glucosa se vaya a utilizar en medio excesivo mediante un medio anaeróbico y me produce el ciclo de Cori, no va a ser capaz de eliminar todo ese ácido láctico. Hiperlipidemia, cetocidosis, etcétera. Entonces yo me tengo que sentar con cada vía metabólica y mirar la desramificante. La desramificante, ¿qué me va a provocar? Un glucógeno anormal con cadenas extremas cortas y obviamente que voy a presentar una hipoglicemia. ¿Cómo más? Y ahí tengo un resumen de las enzimas, la enfermedad, qué es lo que me afecta, qué es lo que puedo tener. Miren, hay casos en extremo, por ejemplo, fallecimientos en la enfermedad de Anderson, en esta enzima, donde la enzima ramificadora, la que me produce las uniones, me va a llevar, dice, a fallecimiento por insuficiencia hepática en el primer año de vida, siendo de un muy mal pronóstico. ¿Esto se contagia? Claro que no. Nazco sin esa enzima y en muchos casos de muy mal pronóstico. La gluconeogénesis, ya para terminar, que hasta ahí va a ser nuestro tercer parcial, y ya la vía de las pentosas ya queda para ustedes para un examen final, y ahí acabamos. La gluconeogénesis, ¿qué significa gluconeogénesis? Gluconeogénesis significa síntesis de hidrato de carbono. ¿A partir de qué sintetizo hidratos de carbono? Sintetizo hidratos de carbono a partir de compuestos no hidrocarbonados. ¿Cuáles, dónde se localiza esto? Muchas de estas son en el citosol y en mitocondria. Es una vía anabólica o de síntesis. ¿Cuáles son los sustratos? Palabra clave. ¿Cuáles son los sustratos de la vía de la gluconeogénesis? Lactato, piruvato, glicerol y ciertos aminoácidos glucogénicos. Entonces, lactato, piruvato, glicerol y aminoácidos glucogénicos. Pero también puedo tener otros precursores que derivan del ciclo de Krebs y aminoácidos glucogénicos. Intermediarios del ciclo de Krebs que me permiten sintetizar glucosa: citrato, isocitrato, alfaceto, glutarato, succinato, fumarato, malato. ¿Cuáles son los aminoácidos que pueden generar hidratos de carbono? Miren, alanina, glutamina, cisteína, glicina, ceroína, treonina, valina y algunos otros más. Por eso es que cuando usted consume mucha proteína, engorda. ¿Por qué? Porque puede generar hidratos de carbono y los hidratos de carbono en exceso que generan grasa. Entonces, mucho cuidado. Si usted va a hacer deporte, tome su proteína, pero haga deporte. Si usted no va a hacer deporte, entonces de nada le sirve tomarse esos batidos de proteína porque lo único que va a ganar es grasa. La glucólisis y la gluconeogénesis no son vías idénticas, no son reversibles. Es como que usted me diga, sí, claro, yo de la glucólisis obtengo piruvato, del piruvato obtengo lactato y listo. Entonces hago el camino inverso. No, porque no se olviden que en la glucólisis habían tres barreras energéticas. Esas tres barreras energéticas son lo que me van a definir que la vía no se haga reversible. ¿Cuáles son las tres barreras energéticas? Aquí está: la que cataliza la glucosa 6-fosfatasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa y la que me cataliza el la piruvato sinasa. Entonces, en este caso, estas tres van a impedir que yo pueda del lactato ir y hacer camino inverso. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo para batir las tres barreras energéticas? Primero, lactato se convierte en piruvato en el citosol, el piruvato se entra a la mitocondria. En la mitocondria se convierte en oxalacetato y el oxalacetato recién se convierte en malato y el malato sale afuera. ¿Por qué hace esto nuestro cuerpo? Porque aquí adentro sí el piruvato se puede convertir en oxalacetato, pero el oxalacetato no puede salir de la mitocondria. Entonces, para poder salir, necesita una puerta que le abra y para que se abra esa puerta tiene que convertirse en malato.
Este malato, sin embargo, ya en citosol se puede convertir en oxalacetato, el oxalacetato en fosfenol piruvato y ya rompí la barrera energética que me hacía que impedía el camino inverso. Ahora, ¿por qué esta ruta, dice, se da también a través de la mitocondria? Porque en la mitocondria, dice, el NAD hidrogenado en el citosol es 10 veces, 10 elevada a las 5 veces menor que en la mitocondria. Y sin NAD hidrogenado no puede haber biosíntesis de glucosa. Entonces, eso es otro de los detalles. Porque si usted me pregunta, ¿por qué sucede esto? Primero, porque se entra el piruvato aquí adentro, por esto, por la presencia de NAD hidrogenado mayor en mitocondria que en citosol. ¿Por qué el oxalacetato tiene que convertirse en malato? Porque la mitocondria no deja salir oxalacetato, deja salir al malato. Una vez que ocurre eso, ya venzo la primera barrera energética. Ahora vamos, sigamos. La segunda barrera energética, ¿se acuerdan que era cuando la fructosa 6-fosfato se convertía en fructosa 1,6-bifosfato? Bueno, en este caso ahora dice lo que vamos a hacer es utilizar una enzima fructosa 1,6-bifosfato que va a hacer posible que la fructosa se convierta, este compuesto se convierta en fructosa 6-fosfato. Miren ustedes, de acá pasamos y rompemos la segunda barrera energética gracias a la fructosa 1,6-bifosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa no se encuentra en el músculo ni en el cerebro. En estos tejidos no sucede la gluconeogénesis debido a esta deficiencia. La glucosa proveniente de la gluconeogénesis de hígado o de riñón es destinado a músculo y a cerebro. Este punto es importante recordar. La última barrera energética. La última barrera energética es cuando la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa. ¿Quién está ahí? La glucosa 6-fosfatasa, que va a catalizar esta ruptura. Obviamente lo antes mencionado. Entonces vamos a tener el glicerol que es otro compuesto gluconeogénico, tranquilamente se convierte en glicerol 3-fosfato, el glicerol 3-fosfato se convierte en dihidroxicetona y caemos a la vía glucolítica. Listo, aquí no hay mucho problema. El problema era el lactato, el problema era vencer esas tres barreras energéticas. En este caso no vencemos ninguna barrera energética. Listo. Hasta ahí, para no cansarlos, porque ya son las 5 menos cuarto. Hasta ahí va a ser nuestro tercer examen parcial. ¿Cuándo? Fecha de su tercer examen parcial. Escucho. El 5, el 6 de noviembre, tenemos tiempo, ¿no ve? ¿Les parece? Sí, Hola, Sí, ¿se doctora, está durmieron? bien. sí, ¿Está doctora. bien esa semana? Sí. Sí, doctora. Ya. ¿El 6 Entonces, dijo? ¿el 5 o el 6? ¿Qué día quieren? El 6. A ver, yo. El El 6. Ya, Así no nos toca miércoles tan 6. cerca del teórico con la doctora Ya. Cheli. ¿Cuándo rinden con la doctora Cheli? ¿O Eh, todavía no tienen fe? Creo que depende del subgrupo. No sé si, 14. creo que el 30, al menos para Ah, el 30, el entonces 30. tienen un Así feriado, tenemos, después del feriado. ajá, así tenemos el este. ¿Está bien? Después del feriado, Sí, entonces, para que doctora. no se choque. Gracias. Ya, el 6, entonces. ¿Cuándo se Anoten para que no estén confundiéndose con nadie. El 6 de noviembre. Una semana después rendimos el final y una semana después rendimos la segunda instancia para el que tenga que rendir. ¿Estamos? Doctora, ¿no se 6, 13, el, ¿sí? el día jueves? Miércoles 6. Miércoles 6, podemos rendir si ustedes quieren. Ah, no, pero el jueves tomo analítica yo. Jueves 14 tomo analítica. Puede ser después el 15, un viernes 15 si quieren su final. Sí, está bien. Sí, perfecto. Sí, está Un bien. viernes 15, ¿no ves? Después casi, ¿cuántos días? Ya, un viernes 15 el final. Y ya de ahí vemos, pues, quiénes se quedan a segunda instancia, ya ponemos fecha. Estamos, entonces.
Doctora, miércoles 6, y yo les voy a, estoy recién por la cuarta parte revisando sus exámenes. Ustedes saben que es bien pesado revisar casos clínicos y todo eso. Ya, ¿quién me iba a preguntar? ¿Quién me iba a preguntar algo? la otra clase, entonces no va a haber clases o va a Ya finalizar. terminamos. Hoy Ya. terminamos. Hoy terminamos. Ya todo está en plataforma. ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. ¿no ve? Sí, sí, está. Sí. Está, ¿no ve? Entonces está todo en plataforma. Lo único que les voy a dejar de lectura, que es para que ustedes lean y que también está aquí, es esto. Las vías de la pentosa, que es cortito, vía de la pentosa y metabolismo de otras exosas. Eso para el final. Nada más. ¿Vieron? Son como 10 proyecciones. Esas se las dejo para que ustedes la lean al final. Si tienen alguna duda, me preguntan, no hay problema. Eso se evalúa al final. Entonces, miren que les estoy dando lo mínimo para el tercer parcial. ¿Cuáles son los temas del tercer parcial? ¿Qué hemos visto? Oxidaciones biológicas, cadenas respiratorias, fosforilación oxidativa, generalidades de metabolismo. Hemos visto digestión y absorción de los hidratos de carbono, ¿no? En la primera parte, y metabolismo de los hidratos de carbono que no lo estamos viendo completo. Esta última parte, ya queda para el examen final, desde acá, desde vía de las pentosas. Vía de las pentosas y otro, eso queda para el final nomás. Y todo lo que hemos visto anteriormente va a entrar al tercer parcial. Es lo mínimo. Más de eso, miren que me quedaría por dar metabolismo de lípido que estaba yo con la tendencia de darle, pero ya veo que vamos a andar mal. ¿Les parece entonces? ¿Quedamos así? Sí, ¿Sí? doctora. Con esto terminamos todo. Entonces ya he dado con el grupo del jueves hoy día, justamente aprovechando que la U estaba cerrada, que no tenían clase, y mato de un solo tiro todo. Y hasta ahí completamos todos, ya tienen este horario para estudiar, ya acabaron práctica, presenten sus guías, por favor. Yo voy a hablar con los auxiliares para que tengan todas sus notas lo más antes posible. Bueno, muchachos, nos vemos. Chao. Y vamos a fijar otra fecha de examen que yo fijé fecha para que vean su primer y su segundo parcial, pero me dicen que algunos no se enteraron, por eso no fueron muchos. Vamos a fijar otra fecha. ¿Está bien? Ya, doctora. Si Ya, puede, pues, nos lo avisa usted. Es que hay algunos auxiliares que no nos han pasado, al menos en el D3 no nos pasaron. no les pasaron. No, Ya, de todas formas, les voy a sí, porque no fueron muchos, a ver, fueron, sí, de verdad que fueron varios chicos, pero no fueron así la cantidad. En realidad han ido como unos 15, 20 a ver sus exámenes, nadie más. claro, Yo de dije, los dos bueno, grupos eso es el claro, no se enteraron, pues. Ya, perfecto, no se preocupen entonces, quedamos así. Chao, se cuidan. Hasta luego, doctora. Ya, chao, hasta luego, hasta luego.